Vamos a empezar nuestro devocional que se llama 5 claves para conectarse con Dios. Agarra cuaderno y lapicero y anota estas 5 claves que a mí me han servido para tener esa conexión con Dios. Sebas, es que, ¿cómo me conecto con Dios? Sebas, yo no entiendo cómo escuchar a Dios, cómo entender que es Dios el que me está hablando. Es más, yo lo busco y siento que estoy hablando solo, que no estoy ahí como dando vueltas en lo mismo. Entonces, vamos a ver estas 5 claves. Primera clave: Dios no es religión. Dios no es religión. Dios no te juzga. Dios no te condena. Una de las herramientas que el enemigo utiliza para desconectarnos del verdadero amor de Dios se llama la religión. Hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama Satán. Por acá está. Se lo voy a mostrar. Ojo, Satanás no, porque Satanás es un libro de un sacerdote satánico. Este libro se llama Satán de Yehuda Berg, es un cabalista judío. El cábala lo que estudia es el Pentateuco, el Zohar. El Zohar es un libro que estudian los judíos, y el Zohar son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es decir, están los códigos espirituales de toda la humanidad. Por eso, si a ustedes les gusta todo este cuento, y se los voy a hablar en la clave número 4, es estudiar esta palabra de Dios. Pero entonces, en el primer punto, que va muy relacionado con lo que les estoy diciendo sobre Satán, Satán dice en este libro, él dice que una de las herramientas que utiliza el enemigo para alejarnos de Dios se llama el miedo. Y el miedo es la principal arma, el miedo y el temor es la principal arma que utiliza la religión. Porque la religión, a través de toda la historia, nos ha mostrado cómo, mediante el miedo, mediante el temor que le siembran a los feligreses, a sus seguidores, mantienen las personas cautivas y siguiendo su religión. Y Dios no es religión, Dios es una relación. La religión te hace sentir culpable, la religión te hace sentir miedo, la religión cohíbe tus sentimientos y tus emociones. Es que eso es pecado, eso es del diablo, eso es prohibido, Dios te va a poner bravo, Dios te va a condenar, te vas a morir, te vas a ir para el infierno, Dios te va a juzgar, Dios está viendo tus pecados, Dios está revolcándose de tristeza viendo cómo te estás comportando. Todo eso son palabras que vienen desde la religión, y yo lo viví. Desde mis 15 años me adentré en el mundo cristiano, y en la mayoría de las iglesias que yo iba eran iglesias donde todo era religión, todo era pecado, todo era del diablo, todo era prohibición, mucho cuidado con caer, que es que te caes, y el enemigo y Satanás y el lago del infierno. Y empiezan a venderle a las personas, a través de la mayoría, diría que todas las religiones, un Dios que castiga, un Dios que está allá en el cielo con un cuaderno, una agenda gigante, escribiendo cada uno de tus errores, para que el día que tú te mueras, Él decida si te deja entrar o no entrar al cielo. Ese no es el Dios que yo aprendí a conocer después de muchos años, de más de una década de estar en la iglesia cristiana. El Dios que yo aprendí a conocer es un Dios de amor, un Dios que no está por allá arriba en el cielo, es un Dios que está todos los días tocando mi puerta, en la puerta de mi corazón, y me está diciendo: hey, abre tu corazón, que yo quiero entrar contigo, cenar contigo, hablar contigo y tener una relación contigo. El Dios que yo conozco es un Dios que no está escribiendo mis errores, porque Él ya sabe de entrada que tú y yo nos vamos a equivocar, y aún así Él de entrada nos ama y nos entiende, y nos da una palmadita como: sí, yo sé que la cagaste y la vas a cagar, pero te amo, aún así te amo. Dios no es ese Dios que te juzga y que está ahí pendiente a ver si mereces irte al cielo o no, o mereces irte para el infierno, porque el cielo y el infierno es una posición que tú decides vivir hoy, en el aquí y en el ahora. El cielo y el infierno, y lo explica este libro, es una decisión de cómo vives tu presente. O tú vives en un infierno, o tú vives en esa plenitud, en ese cielo. Y cómo vivir en plenitud y en ese cielo, conectándose con Dios. Así que primero, entender que Dios no es religión, no te juzga y no te condena. Segundo, entra en intimidad y no entres a una iglesia. Ahora, no lo estoy diciendo para decirle que no vayan a una iglesia
porque a mí me sirvió la iglesia, la verdad, aprendí mucho de la Biblia. Para las personas que están, digamos, creciendo y están como ovejitas buscando respuesta, las iglesias pueden ser muy buenas, pero la idea es que vayan a una iglesia de sana doctrina, donde los ayuden a crecer y a conectarse con Dios. Pero no es obligatorio, no es necesario una iglesia para conectarse con Dios, porque muchas iglesias venden esa idea, es que para conectarse con Dios tienes que venir a la iglesia, porque en la iglesia es donde está Dios, en la calle no vas a crecer, en tu casa no vas a aprender, no, eso es falso también. Pero lo más importante no es el lugar físico como tal de iglesia. La segunda clave para conectarse con Dios es entrar en intimidad y no entrar en la iglesia. Entrar en intimidad, tú puedes ir a una iglesia y quizás no entrar en intimidad con Dios, pero puedes entrar, dice la palabra de Dios, ve a tu lugar secreto y allí en lo secreto tu Padre te escuchará. Y el lugar secreto no es afuera de una iglesia, quizás allá sí lo puedas vivir, pero tu lugar secreto es cuando tú entras en intimidad, silencias tu mundo exterior, silencias todo lo que está afuera, te desconectas de lo que está afuera y te conectas con tu universo interno. Ahí en tu universo interno es donde vas a encontrar esa conexión y esa intimidad con Dios, donde Él y tú se convierten en uno solo. Dice la palabra de Dios, tu espíritu y el mío, a partir de este momento somos uno solo. O sea, tú y Él son Dios, tú y Él son uno solo. Eres Dios porque aceptaste que tu intimidad se conectara con tu presencia. Hay un versículo que me gusta mucho y lo tengo aquí puesto en mi Instagram, Éxodo 35:31, dice... porque yo te he dado mi espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte, para que construyas y recrees en tu vida absolutamente todo lo que tú quieras. Eso es entrar en intimidad con Dios. Entrar en intimidad es hablarle, entenderlo, buscarlo en tu lugar secreto y vas a ver que vas a encontrar las respuestas. La intimidad es conectarse con Dios, no es ir a una iglesia. Y aquí dice Karen que la palabra de Dios también dice no dejes de congregarte. Somos seres sociales, estando en comunidad, iglesia, nos conectamos también con Dios. Sí, pero es que la iglesia, dice la palabra de Dios, que la iglesia somos todos somos la iglesia. Cuando dice no dejes de congregarte, esto lo vamos a ver también en el cuarto punto, no estoy hablando que la intimidad tiene que ser en una iglesia, estoy diciendo la iglesia no es necesaria para tener intimidad. La iglesia es buena porque puedes conectar con un entorno espiritual, un entorno que te hace crecer en algunos casos. En la mayoría de casos, la iglesia cohíbe. Y muchas de las religiones atrás de la iglesia crean movimientos de pura cohibición, de pura condenación, de juzgar, de condenar. Entonces, por eso digo, entrar en intimidad no es necesario para entrar en intimidad ir a una iglesia. La iglesia es una herramienta, como todo. Puede ser una herramienta que te potencialice y te conecte con Dios, como te lo dije. Si tú estás creciendo y aprendiendo, ve a una iglesia de sana doctrina y congrégate. Pero no es necesario la iglesia ni congregarte para entrar en intimidad. ¿Somos seres sociales? Sí, pero la congregación está en nuestras relaciones. En la congregación y la misión que Dios nos da a nosotros es ir al mundo y a través de su amor manifestado en nuestra vida, tocar almas, tocar personas y mostrarles que hay un Dios que cambió tu vida, que te ama aún con tus errores y que esas personas también pueden vivir y experimentar ese mismo Dios. Listo. Así que vámonos para la tercera clave. La tercera clave es Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre si no es por Él. Ese es un versículo que está en la Biblia, dice Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie entra al Padre si no es por Él. ¿Por qué Jesús es tan importante en toda esta ecuación? Porque hace 2021 años vino alguien a cambiar el mundo, a cambiar la historia de la humanidad. La partió en dos. Entonces, esa persona que partió la historia de la humanidad en dos es una persona que Dios, es el mismo Dios que decidió hacerse hombre para mostrarnos que entiende nuestra oscuridad, que entiende nuestra carne, que entiende nuestras luchas, nuestras emociones y que aún así viviendo esa carne, esas luchas, esas emociones, podemos experimentar la gloria y podemos experimentar una vida de paz, de plenitud y de amor, aunque nos hagan daño, aunque nos pretendan hacer daño, aunque nos agredan, aunque opinen, aunque pase lo que pase,
físicamente en este plano, Él vino, Dios se convirtió carne, se volvió hombre para mostrarnos que sí podemos experimentar esa plenitud y ese amor y esa intimidad con Él. Entonces por eso es tan importante el tercer punto, y es entender, aceptar que vino este Señor llamado Jesús, que es el mismo Dios manifestado en un hombre hecho carne, y que a través de Jesús nosotros conectamos con nuestro Padre, porque dice que Jesús es el camino, Jesús es un camino, es una guía, es una verdad, Jesús es la vida que nos muestra cómo conectarnos con el Padre. No es religión, es entender que vino alguien a cambiar la historia de la humanidad y que a partir de esa persona ya no vivimos por la ley, porque recuerden que antes la gente vivía por la ley, los judíos vivían por la ley, entonces todo era pecado, todo era malo, y si cometían un error, mataban un becerro, mataban un cordero y ya eran perdonados por matar un becerro, y vivían por dádivas y vivían por pagando tributos, y llega Jesús y dice, no, ya no tienen que vivir así, tienen que, ya ustedes quedan perdonados, ya ustedes quedan libres y quedan con plenitud simplemente por aceptarme, por saber que yo vine acá como Dios hecho hombre a mostrarte que te entiendo, que tienes tu lucha, que tienes tus situaciones difíciles. Simplemente conéctate conmigo y experimenta mi verdadero amor. La cuarta clave para conectarse con Dios es la Biblia. Y por ahí está hablando mucho de... aquí hay alguien hablando sobre el tema que explique que la etimología de la palabra religión, que explique que yo no sé qué, la iglesia, a ver, yo leo por acá, que explique, la iglesia es una comunidad de personas que buscan a Dios, así es. La iglesia, entonces tampoco estás dando el significado de iglesia. Bueno, entonces la iglesia, dice la palabra de Dios, incluso cuando hay un versículo que dice que la novia de Jesús, la novia de Jesús es la iglesia, y la iglesia es todas las personas que están buscando de Dios. Entonces la iglesia somos todas las personas. Así una persona sea de otra religión, así un ser humano diga no creer en Dios, todo ser humano por naturaleza está buscando a Dios, porque hay un anhelo y hay una búsqueda natural, una búsqueda intrínseca en todo ser humano de buscar una respuesta, de buscar ir más allá. Entonces, obviamente, todas las personas, todos los seres humanos, consciente o inconscientemente, estamos buscando a Dios. Llámalo Dios, llámalo amor, plenitud, llámalo felicidad. Dios es amor, Dios es plenitud, Dios es felicidad. Todo ser humano, consciente o inconscientemente, está buscando a Dios. Entonces, todos los seres humanos somos la iglesia. Y la Biblia dice eso, la iglesia son todos aquellos que están en búsqueda de Dios, todos los seres humanos. Por eso dice que Jesús, la novia de Jesús, es su iglesia. Entonces, no descontextualicemos la Biblia y no nos volvamos religiosos, y ahí entramos a la cuarta clave para conectarnos con Dios. La cuarta clave es el poder de la Biblia. Ojo, y vuelvo y les digo, lo que yo estoy diciendo no es la última palabra, puede que esté equivocado. Simplemente les digo lo que yo he estudiado. Estudié la Biblia más de 10 años, porque estuve en una iglesia donde incluso tengo carné de pastor, porque me leí la Biblia como 3 veces, hice los cursos que quieras. Entonces sí conozco la Biblia, no soy el más experto, pero sí la conozco, la he leído, me conozco muchos versículos, y lo que yo les diga es mentira hasta que ustedes lo comprueben. Pero lo que les diga lo he vivido y lo he experimentado. El cuarto es el poder de la Biblia. La Biblia es muy peligrosa, porque la Biblia es un libro poderosísimo, sagrado, con muchos secretos, que la misma religión lo ha agarrado para tergiversar, cohibir, condenar y hacer sentir mal a las personas. Pero a la vez es un libro poderoso, y este libro también me encanta para que ustedes entiendan la diferencia de entender la Biblia desde la religión y entenderla desde el propósito, desde el amor de Dios. Y la Biblia hay que saberla leer, hay que saberla interpretar, y hay varios parámetros. Uno de esos parámetros es entender los tiempos antes de Dios, antes de Jesús, y ahora después de Jesús. ¿En qué momento está hablando la palabra de Dios? Lo que tú lees, porque la religión muchas veces coge el versículo exacto y dice, es que aquí dice
que si te tatúas es pecado. Sí, eso dice Levítico 16:9, creo que dice eso. No marquen sus cuerpos, no tatúen sus cuerpos. Entonces llegan los pastores y las religiones y dicen, mire, es un pecado, no marquen sus cuerpos. El Levítico 19:6 dice que no marquen sus cuerpos. Pero descontextualizan la palabra de Dios porque se pegan exactamente de un versículo. Y la Biblia hay que entenderla de forma macro a micro. Primero, entender en qué tiempo. Si es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Si es Antiguo Testamento, la gente vivía por ley. Y ya no vivimos por ley, ya vivimos es por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Segundo, siempre hay que leer la Biblia mirando quién escribe el libro. La Biblia es un libro lleno de libros escrito por diferentes escritores. ¿Quién escribe ese libro? Tercero, ¿a quién va dirigido ese libro? Es que este libro de los Levíticos estaba expresado y dirigido a los levitas, un pueblo que estaba siendo desobediente en el Antiguo Testamento, que vivía por la ley, y entonces Moisés llega y les dice, hey, no, ustedes la están cagando, venga, hagamos las cosas así, 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 porque están muy necios, entonces los voy a poner en disciplina. Habla cierto personaje a cierto pueblo en cierta época. Y cuarto, hay que leerla de macro a micro, no leer el versículo exacto, sino leer todo el contexto del capítulo para entender de qué forma se está hablando, a quién están hablando, bajo qué contexto se está hablando, y así no entrar en religiosidad, en prohibiciones, en doctrinas, en legalismos y en juzgar simplemente por un versículo que dice no te tatúes y ya. ¿Ok? Así que ese es la cuarta forma de conectar con Dios es la Biblia, el poder que hay de la Biblia. A mí me encantan los 5 primeros libros porque hay mucha tecnología ahí, mucha cuántica, mucha espiritualidad aplicada en la ciencia, o mucha ciencia aplicada en la espiritualidad. Funciona de las dos formas y es por eso me gusta leer la Zohar, el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y la quinta forma para conectar con Dios es la meditación, la oración y el ayuno. La meditación es conectar con Dios. La oración es hablar con Dios todo el tiempo comunícate con Dios, como si tuvieras un parcero, un amigo todo el tiempo a tu lado. Habla con Dios, conéctate con Dios, y esto lo puedes hacer ahí en tu intimidad. Quinta clave, meditación, oración y ayuno. Sebas, ¿cómo ayuno? Vamos a hacer un devocional hablando precisamente del ayuno. Así que espero les haya gustado estas 5 claves para conectarse con Dios. Primero, Dios no es religión. Segundo, entra en intimidad, no en una iglesia. Tercero, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuarto, el poder de la Biblia. Y quinto, la oración, la meditación y el ayuno. Dios los bendiga. Espero les haya gustado muchísimo este devocional. Aquí les dejo simplemente para que lo compartan. Va a quedar en mi Instagram. Compártanlo porque sé que muchas personas están preguntándose cómo conecto con Dios. Aquí les comparto cómo lo he hecho yo. Y bendiciones para todos. Yo leo por aquí un poquitico. Religión es religar con Dios. Lo malo es lo que el hombre hace con la religión. Ajá. Si yo me volví amargada, caí en la religión, hasta ver televisión me dijeron que era pecado. Uy, terrible. Todo es pecado. Bailar era pecado. Yo iba a una iglesia donde la gente iba al gimnasio. Habían mujeres que iban al gimnasio y no entraban a la clase de rumba o de zumba porque la iglesia les sembró que bailar era pecado y que era tentar al hombre. Imagínense uno yendo al gimnasio y que no pueda entrar a la clase de zumba, de rumba porque está pecando. Terrible, terrible. Muchos pastores aprovechan de esas cosas para meter miedo. Dios aumenta mi fe, camino a mi lado, así es. Me conecto muy tarde y ya casi tengo que regresar. Puedes ver el devocional en repetición, va a quedar guardado aquí en mi Instagram. Sigue hablando de Dios, bendiciones, gracias. Listo, bendiciones para todos, nos vemos en un próximo devocional. Un abrazo, chao.